¿Dónde está hoy Polonia? Está cambiando ahora el ánimo respecto a la guerra de Ucrania. De facto, es un país destruido, o parcialmente destruido, con una población traumatizada. Europa no actúa en su propio interés cuando se trata de la política hacia Rusia y Ucrania, porque nuestro interés habría sido preservar una Ucrania neutral, tal como era. Por eso, la primera condición es hacer autocrítica, mirar quiénes somos y qué política hemos llevado a cabo en el pasado, sobre todo en el pasado reciente, y cambiar a política. Y creo que esa es la condición básica. La segunda condición es que a medio y largo plazo debemos desvincularnos de Estados Unidos. Y vuelve a cumplirse la frase, los ricos ponen las armas, los pobres ponen los muertos. Resistirse, y por tanto lo más difícil es no. Engemaus un sin su juego. Gegen den Strom. Zur Person. Contracorriente. Perfil personal. Hola, bienvenidos a Contracorriente. Presento posiciones y perspectivas que los medios de propaganda silencian. El coronel polaco Ryszard Kuklinski fue uno de los agentes más importantes de la Guerra Fría. Entre 1972 y 1981, entregó a la CIA más de 40.000 documentos altamente secretos del Pacto de Varsovia. Después, los estadounidenses lo sacaron del país. Hoy, el coronel Ryszard Kuklinski ha sido ascendido póstumamente a general y está enterrado en el cementerio militar polaco de Powązki, a 100 metros de la tumba del que fuera jefe de Estado y del Partido Comunista, el general Jaruzelski. En ambas tumbas hay flores frescas todos los días. He hecho una película sobre ello, que pueden ver en patrickbaab.de. Y durante el rodaje entendí que en Polonia tampoco se ha resuelto desde hace mucho todo lo relacionado con el pasado, y que hay más de una fractura que atraviesa el país. Algo parecido ocurre con la guerra en Ucrania. La Polonia oficial está firmemente del lado de Ucrania. Pero entre la población, en parte, la situación es muy distinta. ¿Dónde está Polonia hoy? De eso hablo con el periodista y publicista polaco Jan Opielka. Ha editado este libro, Con Rusia, por un cambio de política, que trata también y sobre todo de la guerra en Ucrania y de las posibilidades de alcanzar la paz. Hola, Jan Opielka. Muy buenos días. ¿Dónde está Polonia hoy? ¿Está cambiando ahora el ánimo respecto a la guerra de Ucrania? Sí, quizá haya que distinguir entre lo que hace la política y cómo pueden estar cambiando las posturas políticas, por un lado, y lo que ocurre entre la población, por otro. Naturalmente, ambas cosas están relacionadas y pueden reforzarse mutuamente. Y entre la población ocurre que, en realidad, quizá el ánimo no haya dado un vuelco, pero las proporciones han cambiado mucho. Es decir, al comienzo de la guerra, en 2022, la solidaridad de la gente era muy grande. De verdad, era enorme. La gente acogió en sus casas a refugiados ucranianos. Y no fueron casos aislados. En total, al parecer, fueron 2 millones de polacos adultos los que acogieron en sus hogares a refugiados ucranianos y también ayudaron de otras maneras. Y hubo un respaldo muy amplio y también aceptación, porque se entendía, vale, la perspectiva era que os entendemos, porque sabemos que Rusia es un agresor. Esa era la perspectiva. Y ahora eso os está ocurriendo a vosotros, y por eso os ayudamos. Esa era más o menos la percepción de la población. Después de 4 años, eso ya ha cambiado bastante, y hay que decirlo, aunque las personas refugiadas ucranianas que viven en Polonia, y también los ucranianos que ya estaban en Polonia antes de la guerra, había aproximadamente 500.000 de ucranianos en Polonia antes de la guerra, están en realidad bastante bien integrados. Solo en lo que respecta a la tasa de empleo, casi igualan a la población polaca. Eso es distinto en Alemania.
Allí la cifra es claramente menor en lo que respecta al empleo. El Estado polaco ha creado las posibilidades correspondientes y, de hecho, ha equiparado jurídicamente a los ucranianos y las ucranianas en muchísimos ámbitos, también en lo relativo a la seguridad social y a las posibilidades de trabajo. En ese sentido, las personas están muy bien integradas y aún así el clima de opinión está cambiando. Y está cambiando porque creo que, por un lado, el descontento de la gente y también los miedos que realmente existen ante la posibilidad de que una guerra pueda amenazar también a Polonia, se proyectan sobre los propios ucranianos, como si ellos fueran de algún modo la fuente de todo eso. Creo que eso opera más bien de forma inconsciente. Pero por otro lado, también ocurre que, entre tanto, fuerzas nacionalistas en Polonia, fuerzas políticas, argumentan en contra de Ucrania y hacen política con ello, si se quiere decir así. Hay dos partidos que destacan especialmente en este sentido. Uno es Confederacja, un partido nacionalista libertario, que también está representado en el Sejm, es decir, en el Parlamento polaco. Y en los últimos meses, o incluso en los últimos 2 o 3 años, en las encuestas ha estado claramente por encima de lo que refleja su representación parlamentaria, casi un 15%, y argumenta con mucha fuerza contra Ucrania, y dice que Polonia debe atender primero a sus propios intereses. Los propios políticos no argumentan directamente contra los refugiados, o no principalmente. Lo hacen más bien diciendo que Varsovia, o Polonia como país, debe defender sus intereses frente a Kiev, frente al gobierno ucraniano. Y así ganan apoyo. Y hay un segundo partido, que también se llama Confederacja, traducido como Confederación de la Corona Polaca, de un político muy estridente. También ha llamado la atención ya en la Unión Europea, porque fue o es eurodiputado y es antisemita. Pero al mismo tiempo organiza siempre acciones muy estridentes y también argumenta con mucha fuerza en contra de Ucrania. Y las dos confederacias suman ya aproximadamente entre un 20 y en ocasiones un 25% de apoyo. Y a este carro se está subiendo también el partido de la oposición, PiS, que gobernó hasta 2023 y que hasta entonces no había hecho declaraciones antiucranianas, pero se da cuenta de que está perdiendo votantes frente a esos partidos de derechas. Por eso también empieza, o ya empezó hace poco, a utilizar argumentos antiucranianos. Y hace 2 meses recibió además un gran argumento, cuando el presidente ucraniano Zelensky dio a una unidad militar el nombre de los héroes de la UPA. La UPA es el ejército insurgente ucraniano de la Segunda Guerra Mundial. Y en Polonia, la UPA es un tema muy sensible, porque colaboró con los fascistas en lo que se considera un genocidio. Hablamos de Volhynia. Mis amigos en Varsovia me dicen que la gente aquí, en Polonia, dice, ayudamos a los ucranianos. Ellos también nos ayudaron a morir reventados en 1943 y 1944 en Volhynia. ¿Qué pasó allí? 1943 und 44 in Volhynien. Was war da los? Se produjo una gran masacre que alcanzó su punto álgido en el verano de 1943, pero que se prolongó durante varios meses. Era, como he dicho, una región que hoy pertenece al oeste de Ucrania, pero que en el periodo de entreguerras, es decir, antes de la Segunda Guerra Mundial, formaba parte del este de Polonia, o de Polonia. Tenía una población mixta, porque era una región mixta, pero allí vivían muchísimos polacos. Y por supuesto, durante la Segunda Guerra Mundial, la región estaba ocupada. Y luego estaba el ejército insurgente ucraniano, cuyo objetivo a largo plazo era también contribuir a que el Estado ucraniano pudiera resurgir tras un posible final de la guerra. Y naturalmente no querían a los polacos para eso. Ese fue el trasfondo de esta masacre, en la que aproximadamente 100.000 personas, civiles polacos, fueron asesinadas, en parte de forma bestial. Después también hubo acciones de represalia por parte polaca, en las que murieron miles de ucranianos. Las llevaron a cabo unidades polacas
polacas irregulares como medidas de represalia. Pero esto tiene muchísimo peso en la percepción polaca y en la conciencia histórica de la población. Muchísimo peso. Y en ese sentido, con la decisión de Zelensky de llamar a una unidad militar actual, como aquellas unidades de la UPA, en realidad ya se podía esperar que eso provocara un enorme clamor en la población polaca y sobre todo en la clase política o en partes de la clase política, concretamente en los partidos nacionales de derechas. Una provocación deliberada. Puedo imaginar perfectamente que fuera deliberada si se observa la situación de política interna en Ucrania, porque Zelensky también está siempre bajo presión en el ámbito interno. Y creo que con eso sabía que podía ganarse el apoyo de la población, o al menos de una parte importante de la población, y que quizá también podía desactivar a las fuerzas políticas o incluso ponerlas de su lado, porque de lo que se trata es de esto. Nosotros decidimos a quién veneramos como héroes y no vamos a dejar que nadie se meta en eso. Algo así dijo Zelensky unos días después, también en un acto público. Es decir, nosotros decidimos a quién veneramos como héroes y nadie de fuera va a decirnos lo que tenemos que hacer. Y naturalmente, eso fue una respuesta clara a la perspectiva polaca. Una perspectiva que, por cierto, desembocó en que el presidente polaco retirara al presidente ucraniano la máxima condecoración estatal, la Orden del Águila Blanca, que le había sido concedida 2 o 3 años antes por el predecesor del presidente polaco. Así que todas esas son las razones que influyen en que cambie el ánimo. Como decía, en lo que respecta a la población polaca, pesa más la presencia de los ucranianos. Actualmente viven en Polonia unos 1,6 millones de ucranianos. De ellos, como decía, alrededor de 1 millón son refugiados y algo más de medio millón son personas que ya estaban allí antes. La población se centra más bien en eso. Y las fuerzas políticas que trabajan con este tema o que quieren captar votos de cara a las elecciones parlamentarias del próximo año, se centran también más en las decisiones políticas de Kiev. Pero no se trata explícitamente de decisiones relacionadas con la guerra en Rusia. Esto es muy importante. Se refieren más bien a las disputas polaco-ucranianas del pasado. En Breslavia, unos hooligans proponieren alleslecht with taring forward Sturmixens Ukrainala for. Gemirriri. Sí, estos casos se están multiplicando. Hay una estadística que dice que en el primer semestre de este año su frecuencia ha aumentado aproximadamente entre un 30 y un 40%. Se trata, en la práctica, de actos de violencia, verbal, pero también física, motivados realmente por la nacionalidad de las víctimas. Y esa cifra me parece creíble, porque yo también percibo ese ambiente, por un lado en los medios, pero a veces también en las conversaciones, en los matices. Se oye que la gente ha tomado distancia, es decir, que muchas personas han tomado distancia respecto a los ucranianos en el país. Y en ese sentido, sí, no son miles de casos. En el primer semestre fueron, creo, unos 180 casos. Casos en los que no siempre hubo agresiones físicas, sino que en la mayoría fueron verbales. Pero estos casos se están multiplicando. Conozco a una diseñadora gráfica polaca que tiene pesadillas por la noche. Procede de una familia que sufrió aquellas masacres de los fascistas ucranianos en Volhynia. ¿Se transmiten estos traumas en las familias polacas? Sí, creo que en esas familias afectadas, sin duda. Pero creo que este problema en realidad tendría solución. En ese sentido, ya hubo un acercamiento y a la parte polaca, por ejemplo, no le preocupaba en absoluto que la parte ucraniana reconociera ahora que fue un genocidio, que hubiera una resolución parlamentaria en Kiev y demás. Durante mucho tiempo, lo que quería la parte polaca era tener la posibilidad de exhumar, por ejemplo, los restos de las víctimas. Y ahí hubo cierto movimiento por parte de Ucrania, pero nunca una apertura real.
Y sí, creo que el problema también podría no tener semejante dimensión si no se avivara el fuego desde ambos lados. Pero creo de hecho que el presidente Zelensky quizá dio este paso de forma consciente. Aunque naturalmente también hay que verlo en conjunto. Para Ucrania, en el contexto de la política que está llevando a cabo en la guerra contra Rusia, y si la guerra debe continuar, se necesita, por así decirlo, una base nacional común. Y los combatientes de la resistencia o de la insurgencia de la UPA forman parte de ese panteón, aunque cometieran crímenes, precisamente para movilizar esos sentimientos nacionales. En ese sentido, resulta comprensible. No lo celebro, pero es comprensible. Y puedo imaginar que fue una provocación deliberada para volver a ganar apoyo en el país y después aglutinar a la gente a su alrededor. Es decir, ese efecto de cerrar filas en torno a la bandera. Sí, yo diría. Esto es una historia, o en realidad es historia, y como he dicho, hay vías muy concretas para resolverlo y para abordar lo que realmente le importaba antes a la parte polaca. Si la parte ucraniana cumpliera esas condiciones, es decir, permitiera la exhumación de las víctimas, habría también menos margen para que las fuerzas políticas de derechas en Polonia aprovecharan tanto este tema. Pero Ucrania no lo hace. Lo llamativo es el culto al líder fascista Bandera que existe en Ucrania. Y el ministro de Defensa polaco ha sido muy claro. Con el culto a Bandera en Ucrania, Ucrania no entrará en la Unión Europea. ¿Quiere Polonia supeditar la adhesión de Ucrania a ciertas condiciones? Sí, lo dice porque recoge el sentir de la población. Y también lo dice porque sabe que entonces, posiblemente, el gobierno. Hay que decir que el ministro de Defensa pertenece en realidad a un partido que en general es proeuropeo, que también mantiene cercanía con Bruselas y por supuesto con los estadounidenses, pero que no intenta apelar a tonos nacionalistas. El hecho de que él diga eso indica precisamente que se está produciendo un cambio en la población polaca y que las fuerzas de derechas están ganando apoyo con estas posiciones. Y yo sí creo que, ¿sabe? No creo que la adhesión a la Unión Europea vaya a fracasar porque se venere o no se venere a Bandera. No lo creo. Es un recurso retórico para hacer política dentro del país. Creo que la adhesión a la Unión Europea, si puedo decir algo al respecto, probablemente fracasará más bien por otras cuestiones. Fracasará porque esperemos pronto se alcance allí un alto el fuego y quizá también un tratado de paz. Pero incluso entonces, en el mejor de los casos, no veo en absoluto que sea algo automático que Ucrania pase a formar parte de la Unión Europea. Que no forme parte de la OTAN, está claro, seguro que hablaremos de ello. Pero también está la cuestión de que pase a formar parte de la Unión Europea, porque es de facto un país destruido o parcialmente destruido, con una población traumatizada. Hace falta reconstruirlo y se necesitan cientos de miles de millones de euros. Y no puedo imaginar que bastantes gobiernos, también de países miembros de la UAE, acepten que este país, en su estado actual, sea admitido en la Unión Europea. Porque hay ámbitos políticos muy concretos que naturalmente tendrían que aclararse. Por ejemplo, la política agraria, los flujos agrícolas o los flujos de productos agrícolas, y así sucesivamente. Y en general, la política industrial. ¿Quién va a pagar la reconstrucción? ¿De qué forma? ¿Mediante créditos sin intereses u otras fórmulas? Lograr unanimidad en la UE en el futuro creo que será muy difícil. Y creo que esto no fracasará por la resistencia polaca frente a Bandera, sino por muchísimas otras cuestiones muy concretas. La agencia de noticias Bloomberg cifró ya hace más de un año los daños de la guerra y los costes de la reconstrucción en al menos $800.000 millones. Y la guerra aún no ha terminado. La Unión Europea ya ha invertido, según sus propios datos, $214.000 millones en la guerra de Ucrania.
Y los cálculos de institutos económicos alemanes muestran que, tomando como referencia el presupuesto actual de la Unión Europea, si Ucrania ingresara, entre 130 y 180 mil millones de euros irían a Ucrania. Polonia no es un país contribuyente neto en la Unión Europea, sino receptor. Recibe subvenciones de Bruselas. Desde la perspectiva de Varsovia, ese sería un motivo para no admitir a Ucrania, ¿verdad? Das wäre ein Motiv, die Ukraine nicht aufzunehmen, aus der Perspektive von Warschau, oder? Ja, beispielsweise. Und nicht nur aus der Perspektive von Warschau, ne? Weil es ist ja so, dass Sí, por ejemplo. Y no solo desde la perspectiva de Varsovia, porque ocurre que cada vez que se incorporan países más pobres, por así decirlo, cambia el umbral a partir del cual un país es contribuyente o receptor. El momento en que un país pasa realmente a ser contribuyente cambia naturalmente en perjuicio de Polonia, pero también de todos los demás países receptores que hoy lo son. Y eso es, como decía, solo un argumento. Además, para Polonia, la política agraria sigue desempeñando un papel muy importante. Lo mencioné antes, porque Ucrania puede producir cereal con el que Polonia no puede competir en precio, está claro. Se trata de condiciones muy concretas que deben cumplirse. Sí, y creo que habrá resistencia, no solo por parte de la dirigencia polaca, sea cual sea, sino también por parte de otros gobiernos contra una adhesión de Ucrania. Pero como decía, eso aún está por ver. Solo que, como decía, Aber wie gesagt, das steht ja noch in den Sternen. Nur, wie gesagt, das ist kein Selbstläufer sicherlich, ne? Sicherlich kämen die Bauern in allen Sin duda, los agricultores de todos los países de la Unión Europea, en Polonia, Alemania, Francia, Italia, se verían sometidos a una enorme presión. No podrían competir en absoluto con los bajos salarios de Ucrania, pero tampoco con sus muy fértiles suelos de tierra negra, la productividad de la agricultura ucraniana y sus ventajas en los precios. Usted lo ha mencionado. Preisvorteil gar nicht mithalten könnten. Sie haben es erwähnt. Ja, also wie gesagt, die EU kann sowas ausgleichen. Sí, como decía, la Unión Europea puede compensar algo así, diciendo, por ejemplo, que no habrá subvenciones para los agricultores. De hecho, eso es lo que hizo con Polonia. Es decir, a partir de 2004, los agricultores polacos y otros agricultores de Europa Central y del Este no recibieron las mismas subvenciones que los agricultores alemanes, y así se intentó compensar. También podría hacerse con Ucrania. Pero en conjunto, simplemente es incluso después de un alto el fuego, me cuesta imaginar un acuerdo de paz que de inmediato, o en un plazo relativamente corto, vaya a significar una estabilidad real. Wirkliche Stabilität bedeuten wird. Also auch das positivste Szenario. Incluso el escenario más positivo, que a día de hoy es muy improbable, en el que realmente se alcance una paz, o al menos una paz fría, no hará que Ucrania sea un país estable. Seguirá siendo un país desestabilizado, donde probablemente también haya una remodelación del gobierno, porque no creo que el presidente Zelensky sea reelegido políticamente, ni que tenga un futuro político después de eso. Creo que también habrá un gran descontento en Ucrania, así que habrá grandes turbulencias dentro de Ucrania. Y solo eso ya será, creo, un argumento para que muchos gobiernos europeos digan, alto, tenemos que ir un poco más despacio con la adhesión a la Unión Europea. Wir müssen da mal ein bisschen langsam machen mit dem EU-Beitritt. Es gibt in der Sozialwissenschaft den Begriff der En las ciencias sociales existe el concepto de cotransformación. Es decir, cuando un país cambia, los estados vecinos también cambian con él. La adhesión de Ucrania a la Unión Europea llevaría menos a una adaptación de Ucrania a los países europeos y más bien a una adaptación de los países europeos a las condiciones de Ucrania. Es decir, habría entonces una propagación de la criminalidad y la corrupción. Tuvimos, por ejemplo, el atentado en Mónaco. Wir hatten den Anschlag in Monaco beispielsweise. Ja, ich würde das würde ich so Sí, vielleicht nicht quizá yo no lo sagen, subrayaría de esa manera. Creo que en Ucrania, la cuestión esencial, la cuestión fundamental, es cómo sigue la guerra. De momento no hay perspectivas de que pueda terminar pronto, aunque naturalmente la situación puede evolucionar de otra forma, y espero que evolucione de otra forma, que la gente deje de morir allí, en ambos bandos. Y creo que esa es ante todo la cuestión fundamental, la más fundamental de todas. Porque en ese sentido, no marca en Europa en Ucrania, a raíz del ataque ruso, o de la guerra iniciada por Rusia. Eso ya cambia decisiva en de nuestros estados.
Politik unserer Staaten natürlich maßgeblich verändert schon. Ja, insofern stimme ich dazu. Also sozusagen wir transformieren. En ese sentido, estoy de acuerdo. Estamos transformándonos, sí, pero no por una adhesión de Ucrania a la Unión Europea, sino por la guerra, en la que participamos de determinadas formas. Por ejemplo, mediante el suministro de armas, de información de inteligencia y otro tipo de apoyo, incluido el financiero, etc. En ese sentido, Ucrania ya está cambiando Europa, o más bien, esta guerra. Está cambiando Europa, y no lo está haciendo en un buen sentido. Y creo que también estamos de acuerdo en que no lo está haciendo. ¿Y cómo podría evolucionar todo esto tras una posible paz? Que, como he dicho ahora mismo, me cuesta mucho imaginar, aunque naturalmente habría que aspirar a ella. Es algo que está por ver. Me gustaría abordar eso un poco más adelante. De entrada, me interesa saber qué condiciones pondría el gobierno de Varsovia para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. ¿Qué requisitos tendrían que cumplirse? Sí, sin duda afectaría lo que he mencionado, a la política agraria, en el sentido de que el mercado polaco esté protegido. En general, hay que decir que en Polonia, desde hace casi 30 o 35 años, desde que el país dejó de pertenecer al bloque del Este, o desde que se derrumbó la Unión Soviética, el Imperio Soviético rige una doctrina informal. Es la doctrina Giedroyc. Se remonta a dos intelectuales polacos que dijeron: la soberanía de Polonia depende de que nuestros estados vecinos, y se referían a Lituania, Bielorrusia y Ucrania, es decir, a los vecinos directos, sean soberanos. Es decir, si ya no forman parte del Imperio Soviético, esa es nuestra garantía de seguridad para no volver a quedar aplastados, como en la Segunda Guerra Mundial, ni por Occidente, ni en este caso, naturalmente, por Oriente. Y sobre la base de esta doctrina, se ha sentado también de forma transversal entre los partidos, o al menos en los más importantes, en el PiS y en la plataforma cívica que gobierna ahora, del primer ministro Tusk, la idea de que Ucrania, una Ucrania soberana y que al mismo tiempo forme parte de la Unión Europea, beneficia a Polonia. Y sobre esa base actúa al menos el actual gobierno. Es decir, el gobierno del primer ministro Tusk, que como saben, tiene además una red de contactos muy sólida en Europa. Puede decirse que está plenamente integrado en la corriente dominante de la Unión Europea. Fue también presidente del Partido Popular Europeo y durante 5 años presidente del Consejo Europeo. En ese sentido, bajo su liderazgo, es de esperar que las condiciones para una adhesión de Ucrania, si llegado el caso se hablara de ello, fueran más bajas, y que si las fuerzas conservadoras o nacionalistas llegaran al poder, las condiciones para la adhesión se elevaran mucho. Ahí tendrían un gran peso aspectos como precisamente la revisión de la historia. Pero como he dicho, habría muchos ámbitos que negociar y también muchas condiciones que Ucrania tendría que cumplir simplemente a nivel institucional para satisfacer los requisitos de adhesión a la Unión Europea. Pero como digo, creo que eso está todavía muy, muy lejos. El presidente ruso Putin justificó la invasión rusa diciendo que Occidente intentaba meter a Ucrania en la OTAN. También argumenta con el golpe de Estado en el Maidán en febrero de 2014 y lo califica como el verdadero inicio del conflicto, porque de ahí surgió la guerra civil contra la población del Donbass, librada por el ejército ucraniano en la llamada Operación Antiterrorista. También entonces Polonia, me guío por los resultados de las investigaciones de Ivan Kachanovsky de la Universidad de Ottawa, apoyó el golpe de Estado en el Maidán. ¿Cómo? Den Putsch auf dem Maidan unterstützt. Wie? Sí, como he dicho, se apoyó porque Ucrania, la dirección ucraniana de entonces. El detonante fue que el presidente Yanukovych interrumpió, al menos temporalmente, las negociaciones con la Unión Europea, que ya se daban por cerradas en Polonia y también en otros países. Y de repente llegó la señal de alto. En la corriente dominante se interpretó como un nuevo repliegue hacia el este, o como que Ucrania volvía a desviarse hacia el este.
Y en el contexto de lo que le he dicho antes, de que Polonia tiene interés en que Ucrania sea un Estado soberano y que naturalmente se acerque también al bloque occidental al que Polonia pertenece. Entonces contó con el apoyo político correspondiente. También estuvo el ministro de Exteriores Radosław Sikorski, que formó parte de la troika negociadora junto con el ministro de Exteriores alemán y el francés. Así que desempeñó un papel bastante destacado. Creo que también fue porque se quería aprovechar, en cierto modo desde el lado occidental, la interrelación que existía entre Ucrania y Polonia. Aún se puede ver en Internet un vídeo muy conocido en el que Radosław Sikorski se dirige a esas fuerzas de ultraderecha que rechazaron aquel compromiso que, entre tanto, estaba sobre la mesa y que después, naturalmente, fue echado por tierra. Se negoció, entre otros, también con Frank-Walter Steinmeier, que entonces era el ministro alemán de Asuntos Exteriores. Pero las fuerzas radicales del Maidán no respetaron aquello. Sí, pero eso, naturalmente, entonces. Esto naturalmente no se destaca como tal desde la parte polaca, ni en la corriente dominante polaca, ni por parte de importantes fuerzas políticas. Es decir, en Polonia, por supuesto, no se considera un golpe de Estado. Eso está muy claro. Igual que tampoco se considera un golpe de Estado en la corriente dominante alemana, sino un movimiento de libertad. Exacto. Y naturalmente a veces tampoco se investiga cómo surgió realmente esta protesta, cómo se produjeron esos disparos, y así sucesivamente. Hay diferentes investigaciones y distintas interpretaciones al respecto. En Polonia, la perspectiva es, quizás sea muy importante mencionarlo aquí, hay un reflejo antirruso muy fuerte y también un complejo antirruso. Ambas cosas van unidas y ambas me resultan comprensibles. Yo nací en Polonia y pasé allí 10 años de mi vida. Después viví 23 años en Alemania y ahora llevo de nuevo 15 años viviendo en Polonia. Por eso tengo, en cierto modo, una perspectiva exterior desde Alemania, porque viví aquí mucho tiempo, pero mientras tanto, también tengo la perspectiva polaca. Y para mí es comprensible. Es decir, ese complejo antirruso y esos miedos, que en parte llegan a ser irracionales, quizá volvamos a mencionarlo, simplemente están ahí. De modo que uno está casi ciegamente dispuesto a apoyar todo lo que se vuelve contra los rusos o que va dirigido contra Rusia, sin pensar si eso realmente responde también a nuestros propios intereses. Y lo que ocurrió en Kiev en 2013 o 2014 se presentó en consecuencia, tal como usted ha dicho, como un movimiento por la libertad, por así decirlo. La voluntad de libertad de Ucrania ha vencido al autoritarismo de los prorrusos y ha vencido a Putin. Así es como se interpreta. Y curiosamente, también se rechazan perspectivas incluso de geoestrategas estadounidenses, o por ejemplo de Henry Kissinger, que en 2015 se pronunció de forma bastante explícita sobre Ucrania y dijo que Ucrania no es un país como cualquier otro y que en realidad debería aspirar a un estatus neutral, porque de lo contrario quedará desgarrada. Henry Kissinger, a quien en Polonia se tiene en gran estima, es entonces literalmente despedazado en esta cuestión, simplemente porque adopta otra perspectiva que no coincide en absoluto con la polaca, que parte de la idea de que Rusia fue, es y seguirá siendo siempre imperialista. Y en cuanto reúna y tenga fuerzas para ello, tarde o temprano seguirá avanzando, también más allá de Ucrania, también hacia Polonia en algún momento. Y eso es algo que está muy arraigado en la mente de la gente. Pero y esto quizás sea aún más importante, los medios lo refuerzan. Naturalmente, determinados think tanks también lo refuerzan. Y además se superpone a lo que, al menos hasta el comienzo de la guerra, regía o se percibía en Polonia. Yo casi lo entiendo como una religión de Estados Unidos. La idea de que Estados Unidos es realmente el Estado al que hay que aferrarse, cueste lo que cueste, haga lo que haga,
porque es nuestro garante de seguridad ante una posible invasión futura desde el este. Ese es el contexto que hay que tener presente ante cada paso político de Polonia, ya sea insinuado o llevado a cabo. Ese complejo y ese reflejo antirruso son muy fuertes. Son realmente 3, 4 o 5 veces más fuertes que al menos en parte entre la población alemana. Porque es comprensible desde el punto de vista histórico. Rusia fue una de las potencias que participaron en los repartos de Polonia, desde el siglo XVIII hasta el XX. Y sobre todo, porque en la Segunda Guerra Mundial, 2 semanas después de la invasión de los ejércitos de Hitler, también los ejércitos de Stalin entraron en el este de Polonia y ocuparon prácticamente la mitad del país. En ese sentido, todo es comprensible. Pero una cosa es que algo sea comprensible y otra que sea racionalmente correcto. Y en mi opinión, por supuesto, no es correcta la política que está llevando a cabo el gobierno polaco. Hay buenas razones históricas para esos temores polacos, que están muy extendidos, y también se manifiestan precisamente en el Maidán. Por eso me gustaría volver a ello. ¿Hasta dónde llegó el apoyo polaco? ¿Hubo manifestantes polacos? ¿Hubo ayuda directa? En los libros de Katsanowski, pero también en los testimonios de otros testigos presenciales, se informa de que diplomáticos polacos habrían entregado dinero a los organizadores del Maidán. Y se cita una declaración de un testigo. También habría habido francotiradores polacos en el Maidán. ¿Diría usted que hay algo de cierto en eso? Sobre eso puedo decirle poco. En su momento analicé ese aspecto, pero ya no puedo reconstruirlo de tal manera que pueda explicarle en detalle cómo fue el apoyo polaco. Sin duda, hubo apoyo a nivel no oficial, porque naturalmente también lo hubo a nivel oficial. Precisamente lo que he mencionado, el ministro de Asuntos Exteriores polaco, que hoy vuelve a ser ministro de Asuntos Exteriores, Radosław Sikorski. Pero sobre esos hechos, por ejemplo, lo de los francotiradores polacos, no puedo darle detalles. Respecto a lo que está ocurriendo actualmente, expertos militares afirman que 1/3 de las armas entregadas a Ucrania, así como gran parte de la ayuda financiera, desaparecen por canales oscuros. ¿Se informa de ello en Polonia? ¿También hay actores polacos implicados? Sí, los medios generalistas informan menos sobre ello, si es que lo hacen, y solo de pasada. Pero, por supuesto, sí es un tema en las redes sociales, en esos grupos, o entre esas personas que ya de por sí tienen posturas antiucranianas. Y también está claro, es decir, para alguien que se ocupa de política, y también, naturalmente, de la industria armamentística y de todo este entramado, está claro que con unos flujos de dinero así, que además se producen en plazos tan rápidos y con semejante volumen, es lógico que se den irregularidades. Y por ejemplo, ahora también se ha abordado en algunos textos cercanos al gobierno, en medios polacos, que el relevo del ministro de Defensa en Ucrania, de Reznikov, su destitución por Zelensky, naturalmente está relacionado en parte con el hecho de que allí también luchan entre sí distintas facciones de proveedores o fabricantes de armas dentro de la propia Ucrania. No me refiero a los suministros ni al apoyo polacos. El ya exministro de Defensa, Reznikov, quería aportar más transparencia en ese ámbito. Y creo que en Polonia, quienes se ocupan de este asunto con algo más de intensidad son plenamente conscientes de ello. Pero todavía no es un tema político. Es decir, para dejarlo claro a los espectadores, el gobierno polaco tiene una relación mucho más estrecha o unas relaciones mucho mejores con los dirigentes ucranianos que el presidente polaco. Y el presidente también desempeña un papel importante en Polonia. Tiene derecho de veto, por ejemplo, y puede bloquear leyes. Y sí, también argumenta o intenta obtener en parte rédito político de las posturas antiucranianas.
Pero como decía, el hecho de que allí se produzcan explícitamente irregularidades no se trata de forma amplia en los medios In generalistas. den Mainstream-Medien wird das nicht breit thematisiert. Gibt es konkrete Hinweise? Hay indicios concretos en Polonia, en la prensa polaca, entre investigadores polacos o blogueros, de pagos de comisiones ilegales, primas o sobornos que vuelvan a entrar en la UE, por ejemplo a través de los países bálticos, Polonia, Alemania y Luxemburgo. Polen, Deutschland, Luxemburg zurückfließen? Das mag in Puede que sea así en medios minoritarios, pero no tengo constancia de ello. Sie haben vorhin auch die blutige Geschichte. También ha mencionado antes la sangrienta historia entre Polonia y Rusia. En ella tuvo importancia la guerra polaco-bolchevique después de la Primera Guerra Mundial, en los años 1919 y 1920. La perdió el Ejército Rojo y la ganó el entonces jefe de Estado polaco, Piłsudski. ¿Cómo influye eso hasta hoy? También fueron guerras con masacres terribles, si se leen los diarios de los corresponsales militares de la época, Nobukekov, Eiswobel. Durchliest wie Bulgakov oder Isaac Babel. Ja, da gibt's mindestens 3 Aspekte. Sí, hay al menos 3 aspectos que de algún modo siguen teniendo importancia hasta hoy. Uno tiene que ver, por así decirlo, con el lado tradicionalista y religioso de mis compatriotas, que tuvo lugar una batalla de Varsovia, considerada en Polonia como el milagro de Varsovia, porque en realidad ya se daba por hecho que los rusos, que el ejército soviético de entonces, avanzaría hasta Varsovia y ganaría la guerra. Y entonces se produjo una batalla de Varsovia que marcó el punto de inflexión. Después, las tropas polacas avanzaron hasta Kiev, antes de ser rechazadas y de que se acordara una frontera. Ese es uno de los aspectos, el milagro del Vístula. Y tiene relevancia porque también hoy, por ejemplo, el presidente polaco actúa diciendo, mirad, podemos aprender de la historia. Los rusos no son invencibles. Die Russen sind nicht unbesiegbar. Das wird allen Ernstes vom El presidente polaco se toma eso, hablando en serio, como una especie de llamamiento a la lucha. Así que sí, eso influye. En las relaciones polaco-ucranianas, en lo que respecta a esta guerra, también influye que del lado polaco combatieron unidades ucranianas. Lo hicieron con la promesa de que si Polonia vencía, apoyaría la independencia de determinadas zonas de Ucrania. Eso no ocurrió. Y en Ucrania, aún hoy, se considera una traición por parte de Polonia. Y por supuesto, también influye. Las relaciones ucraniano-polacas también influyeron, sí, o son importantes para entender los antecedentes de lo que ocurrió en Volhynia. Aber das würde vielleicht jetzt an dieser Stelle zu weit führen. Pero quizá eso nos llevaría demasiado lejos ahora. Sin embargo, en Ucrania no se ha olvidado, ni siquiera hoy, o al menos en parte de la población, que la parte polaca dijo, luchad con nosotros y os prometemos que llegará el momento en que apoyaremos vuestra independencia. Y al final, eso no ocurrió. Y este es quizá un tercer aspecto. Para la parte polaca, también fue una prueba más de que la posición de Polonia, incluida su posición geográfica, es importante. Es decir, el sector nacionalista, en esta guerra, por así decirlo, salvamos a Europa del bolchevismo. Eso también forma parte del relato sobre esta guerra polaco-soviética de 1920. Teil der Erzählung von diesem polnisch-sowjetischen Krieg 1920 ist. Und genau das war ja auch beabsichtigt. Y eso era precisamente lo que se pretendía con la refundación de Polonia, mediante el Tratado de Versalles. El primer enviado alemán en Varsovia, Harry Graf Kessler, escribe en sus memorias que tras la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, Alemania también proporcionó armas a Polonia. Mientras desde el lado soviético, el mariscal rojo Tuchachevsky avanzaba sobre Varsovia y Stalin dirigía el ejército del sur contra Leópolis. Eso abrió una brecha por la que Piłsudski pudo irrumpir y, en el fondo, salvar Varsovia. El resultado fue también la idea de una gran Polonia. Partes de Ucrania occidental pasaron después a pertenecer a Polonia, como usted ha mencionado. Sí. Westukraine gehörten im Anschluss, Sie haben es erwähnt, zu Polen. Ja. Beispielsweise Lemberg. Por ejemplo, Leópolis, como la ciudad más importante que se respecto a Bolonia. Und heute sagt man noch in Polen, das Grab Y hoy todavía se dice en Polonia la tumba del mariscal Piłsudski está en Vilna.
y allí arde siempre una llama sobre esa tumba. Yo mismo lo he visto. Es decir, sigue existiendo o está latente el sueño de una gran Polonia desde el mar Báltico hasta el mar Negro. Creo que en todo caso, solo de forma latente. Es decir, seguramente hay fuerzas nacionalistas que de algún modo lo tienen en mente, pero no es una posición seria que ahora hubiera que debatir. No hay fuerzas políticas que estén pensando en esa dirección, de ninguna manera. Naturalmente, los políticos que piensan estratégicamente tienen presente que Polonia ocupa una posición o desempeña un papel importante en esta región. Es el país más grande, naturalmente, Piara de Inia. Ucrania tenía casi 50 millones de habitantes. Ahora, naturalmente, son muchos menos. Polonia tiene 37, 38 millones de habitantes, y naturalmente es mucho más fuerte económicamente. En ese sentido, existe la idea de que Polonia podría o debería desempeñar cierto papel de liderazgo en la región, junto con los estados bálticos, Eslovaquia, Chequia y demás. Es decir, como parte de un bloque, siendo Polonia el estado más importante. Pero ambiciones de gran potencia, en el sentido de pensar de algún modo en cambios de fronteras, eso naturalmente no existe. El presidente ruso Putin hizo en su día un comentario desenfadado que repitió hace poco. Dijo, al final Ucrania será dividida y los pueblos verán a quedarse con Ucrania dental. Sí, pero eso son tonterías. Como he dicho, no es material político con el que haya que ocuparse mucho. Ahí no hay fuerzas. Naturalmente, fue una provocación. Sí, claro, pero también creo que ahora no ha conseguido gran cosa, ni en Ucrania ni en Polonia. Hay más agravios que, desde la perspectiva polaca, hay que ajustar con Rusia. Hay una película de Andrzej Wajda estrenada en 1957, Kanal. Trata sobre el levantamiento del Ejército Nacional Polaco, el segundo levantamiento de Varsovia, en 1944. Parte del Ejército Nacional se reunió en las alcantarillas para organizar la resistencia. Y la película termina con los últimos restos dispersos del Ejército Nacional intentando huir hacia el Vístula. Pero hay una reja delante del túnel y la cámara se aleja recorriendo el Vístula. Y a diferencia de Alemania, todo polaco sabe lo que eso quiere decir. Al otro lado, el Ejército Rojo esperó hasta que los nazis acabaran con nuestros combatientes de la resistencia. ¿Qué papel sigue desempeñando eso hoy? El levantamiento de Varsovia desempeña un papel muy importante. Se puede ver en todos los museos de Varsovia. Exactamente, en la percepción social. También se conmemora, por ejemplo, cada año el 1 de agosto. A las 5 de la tarde suenan las sirenas en todo el país. Muchos coches se detienen, la gente se para y se recuerda. Esto se ha arraigado de forma consciente durante los últimos 20 o 25 años y también ha sido fomentado por la política. Lo importante es el contexto. El levantamiento estalló, en realidad, con el objetivo de expulsar a los alemanes, pero al mismo tiempo demostrarles a los soviéticos, somos soberanos. Era, por así decirlo, un objetivo doble que se quería alcanzar. En última instancia, naturalmente se esperaba que los soviéticos intervinieran, pero que nos aceptaran como una fuerza autónoma. Y eso era precisamente lo que Stalin no quería. No lo quería, y de hecho, dejó que las unidades polacas allí se desangraran. Y por supuesto, es una historia trágica. Desde mi perspectiva, aquel levantamiento fue en sí mismo una decisión equivocada. Y en Polonia no es una opinión mayoritaria, sino minoritaria. Hay quienes dicen, murieron 200.000 personas, entre ellas muchas mujeres, muchos jóvenes y civiles. La ciudad fue arrasada.
¿Y para qué sirvió realmente todo aquello? Yo también me sumo a esa postura porque creo que las vidas humanas siguen teniendo prioridad sobre una soberanía, una autonomía, ya sea mal o bien entendida o lo que sea. Y creo que allí se sacrificó a la gente. Pero en la percepción polaca, el levantamiento de Varsovia desempeña un papel muy importante. Hoy se considera desde luego un levantamiento heroico, pero también, naturalmente, un levantamiento trágico. Y eso sigue influyendo hasta hoy en la relación con la Unión Soviética y por supuesto también con Rusia. El historiador británico Norman Davies escribe en su libro sobre el segundo levantamiento de Varsovia, Rising 24, acerca de estas consecuencias a largo plazo del levantamiento. En 1956 hubo un levantamiento en Hungría. Allí entraron los tanques soviéticos. Pero la Unión Soviética no invadió Polonia. Norman Davies escribe que el entonces jefe de Estado y del partido Gomułka, que no era precisamente un demócrata, movilizó al ejército polaco para hacer frente a una invasión del Ejército Rojo. Y Khrushchev, el líder soviético, dio marcha atrás porque recordaba la lucha heroica de los polacos en las alcantarillas en 1944. ¿Hay algo de cierto en eso? ¿Tiene razón? Bueno, esa información de que en aquel momento Gomułka movilizó al ejército polaco contra el ruso es nueva para mí, tengo que decirlo. Pero lo que no es nuevo para mí, o lo que me parece comprensible, es que los polacos lograran realmente disuadir a los soviéticos de invadir Polonia igual que hicieron en Hungría y más tarde, en 1968, en Checoslovaquia. Porque creo que se conocía perfectamente la voluntad de lucha y también la actitud de la gente en Polonia. Por razones históricas, ya había habido levantamientos en el siglo XIX, por ejemplo, que el imperio zarista reprimió en partes del territorio polaco, y así sucesivamente. Así que también era una experiencia histórica soviética, que los polacos son muy combativos. Y en ese sentido, me parece comprensible que los tanques no avanzaran. Igual que, por cierto, en 1981, cuando se declaró la ley marcial. Y en primer lugar, el Sindikat Solidarność fue prohibido. Exacto. Pero antes hay que decir que la toleraron durante 16 meses. Y quien recuerde las imágenes de entonces, o quien se haya ocupado del tema, sabe que naturalmente fue un movimiento por la libertad. De repente, la libertad de expresión estaba permitida de facto. Y eso era algo inédito en el bloque del Este en aquella época. Y aún así, los soviéticos lo dejaron seguir durante 16 meses, antes de aumentar la presión hasta tal punto que la propia dirección polaca acabó imponiendo la ley marcial. Y creo que también entonces los soviéticos quizá consideraron ayudar a reprimirlo o incluso invadir. Pero seguramente pensaron, si hacemos eso, la revuelta estallará de verdad. Y en ese sentido sí, eso confirmaría lo que usted dice. Bis heute gibt es ja eine Diskussion, nicht nur unter Historikern, die Rolle des damaligen Staats- und Parteichefs Jaruzelski. Die einen sagen, Jaruzelski hat das Kriegsrecht durchgesetzt, Se impuso pasar una invasión soviética. Y los otros dicen, pero si lo hizo al servicio de los soviéticos, ese viejo cabezota. ¿Dónde se sitúa usted? Wo stehen Sie da? Sí, sabe, tengo sentimientos encontrados al respecto porque creo que lo hizo por eso, porque hay muchas cosas que se entrelazan. No fue solo la presión de los soviéticos. La situación en el país, 16 meses después de que Solidarność surgiera y luego fuera permitida, inscrita oficialmente como sindicato, era la de un movimiento enorme, con 10 millones de miembros. Con el tiempo se volvió, por así decirlo, desestabilizador para la dirección política.
Y por cierto, the man das ist billig seort Swissgen mix mesuro, mesno kero, ist dabien. Hat sich nicht verbessert, sondern fast eher verschlechtert. Und die ökonomische Situation war übrigens einer der Gründe auch, warum die Solidarność. Y por cierto, la situación económica también fue uno de los motivos por los que surgió Solidarność, junto con las huelgas relacionadas con despidos y demás. Así que creo que había muchos argumentos que explicaban que Jaruzelski hiciera aquello. Naturalmente, no me parece correcto, porque también hubo víctimas, es decir, muertos. Precisamente en la zona donde vivo hubo una gran conmoción. La ocupación de una mina, donde los mineros se negaron, por así decirlo, a seguir la nueva línea. Y entonces, en una operación realmente brutal e innecesaria, fueron abatidos casi una docena de mineros. Por eso me resulta difícil sentir algún tipo de simpatía por Jaruzelski. Fällt es mir da schwer, irgendwelche Sympathien für Jaruzelski zu entwickeln. Ich kann politisch das aber nachvollziehen, dass es geschehen ist. Pero políticamente puedo entender que ocurriera. A la larga, no podía salir bien que dentro de aquel enorme bloque del Este, que seguía presentándose como homogéneo, en los entonces estados del socialismo real, un Estado pudiera permitir derechos de esa manera, sin que eso pudiera acabar extendiéndose, por así decirlo, a otros países. Y naturalmente la dirección en Moscú no podía permitir que allí actuaran un sindicato y un movimiento que lo cuestionaban todo, o al menos que cuestionaban grandes partes de la dirección comunista de su relato y demás. No podían tolerarlo eternamente. Así que es comprensible, aunque no lo celebro. Also es ist nachvollziehbar, ohne dass ich das begrüße. Ja, und Welche Rolle spielte ¿Qué papel desempeñó el laft moqueira de retreat? Small, durante repetitor en que Solidarność estaba prohibido y en el fondo seguía existiendo en la clandestinidad. ja, die katholische Kirche spielte sowieso in Polen die ganze Zeit. La Iglesia Católica desempeñó en Polonia, de todos modos, un papel muy importante durante todo ese tiempo. Yo diría que también era una especie de punto de encuentro para fuerzas opositoras de todo tipo. Uno de los opositores más importantes, Adam Michnik, que ya en los años 60 llamó la atención siendo un joven de 18 o 20 años, enfrentándose a las fuerzas comunistas, y que más tarde se convirtió en uno de los opositores más importantes. Hoy es, por cierto, director de una de las principales cabeceras diarias. Escribió en los años 70 un libro titulado Iglesia, Izquierda, Diálogo. En él intentó, esa era la idea, reunir a las fuerzas opositoras que existían en Polonia, que no tenían necesariamente relación con la Iglesia, que eran laicas, y que en parte organizaban su resistencia desde una perspectiva de izquierdas, con las fuerzas intelectuales inspiradas por la Iglesia o por el tradicionalismo, y también cercanas a la Iglesia. Kirchennahen Kräften zusammenzubringen. Also sozusagen die laizistische Linke und die Es decir, reunir a la izquierda laicista y a los intelectuales de tradición eclesiástica y hacer oposición juntos. Y al final se consiguió, se puede decir así. Y la Iglesia desempeñó un papel que yo diría quedó más bien en segundo plano. Fue como un respaldo moral a la resistencia, o por así decirlo, a decir no. Y por supuesto también influyó la elección del Papa polaco, que fortaleció interiormente a la gente. Eso naturalmente no era del agrado del régimen comunista. Así que la Iglesia sí tuvo su parte, y en algunos aspectos puede considerarse muy positiva en lo que respecta al periodo hasta 1989. Durchaus in Teilen sehr positiv zu sehen ist, was die Zeit bis 89 angeht. wurden auch También se canalizaron fondos a través del Vaticano, imprentas y cosas por el estilo. Sí, por supuesto. Natürlich, das spielt auch eine Rolle. Eso también influyó. Como he dicho, no tengo cifras concretas sobre de qué cantidades se trataba, pero naturalmente eso influyó. Hat das eine Rolle gespielt. Wir hatten uns unterhalten über die Ängste. Hablábamos de los miedos de mucha gente en Polonia y también de la política polaca ante la Unión Soviética antes y Rusia hoy. ¿Y qué pasa con Alemania? Varsovia, después de la Segunda Guerra Mundial, era un mar de esqueletos entre los que cantaban las llamas. Cuando ahora se escuchan frases como la del canciller federal Friedrich Merz, queremos volver a ser la potencia militar convencional más fuerte de Europa. ¿Qué sentimientos despierta eso en Varsovia? Welche Gefühle löst das in Warschau aus? Das löst unterschiedliche Gefühle aus, je nachdem, wen Eso despierta sentimientos distintos, según a quien se pregunte. Por un lado, está el plano político.
el de los actores políticos, y por otro, naturalmente, el de la población. Para quienes lo ven de forma menos crítica, el contexto es este. Claro, quieren rearmarse, pero no se están rearmando contra nosotros, sino contra Rusia. Ese es, por tanto, el contexto que debemos tener en cuenta. Entre las fuerzas nacionalistas, naturalmente, se percibe con cierta suspicacia, pero al mismo tiempo existe la conciencia de que Polonia también está aumentando sus fuerzas armadas, y de la desproporción, también teniendo en cuenta lo que ahora se piensa en el extranjero de la Bundeswehr. Es decir, hasta qué punto está preparada para combatir, y si, en su estado actual, se la teme o no. Eso también influye. No estamos en los años 30, cuando, al menos retrospectivamente, sabemos superioridad de los ejércitos alemanes que se construyeron a finales de esa década frente a los polacos, tanto en equipamiento como en medidas estratégicas, era, por así decirlo, la diferencia entre dos mundos. Y hoy incluso los críticos de este debate son conscientes de que no está surgiendo un ejército que vaya a distanciarse significativamente del nuestro. Ese es el punto. Pero el punto más importante en realidad es decir, vale, ya estamos del mismo lado y ahora nos están rearmando contra nosotros. Ahora plantea la cuestión del rearme, o más bien de los alemanes. En Polonia hay en general un amplio respaldo a ello, y en realidad es un respaldo bastante matizado, pero sí existe apoyo a que el país se rearme de forma masiva y a que también se amplíe el ejército, con la perspectiva de llegar a 300.000 efectivos, algo que será y ya es relativamente difícil de conseguir, como demuestra la realidad. Pero en general, esta política de rearme cuenta con una aceptación bastante amplia y tiene que ver con los temores, no ante los alemanes que se están rearmando, sino ante Rusia, por lo que mencionaba antes. Estos miedos son realmente tan fuertes que allí, a veces incluso desde mi punto de vista, se descartan sin más cosas muy irracionales. Y se dice, sí vale, pero son los rusos. Esto afecta, por ejemplo, a adquisiciones concretas de armamento. Se compra material que, incluso si se parte del caso improbable de que hubiera algún tipo de confrontación militar entre Polonia y Rusia, los combates en Ucrania muestran que ese material ya está completamente obsoleto. Polonia encarga masivamente ese material y paga por ello miles de millones que salen al extranjero. Durante los 3 primeros años, en realidad, eso no se cuestionó en absoluto. Mientras tanto, aumentan las voces críticas, pero hay un gran respaldo. Y en ese sentido, una parte de la población también entiende que los alemanes tengan miedos similares, y ahora teme menos que Alemania vaya a construir un gran ejército convencional. Pero, como decía, entre las fuerzas nacionalistas o entre personas que de algún modo aún llevan la Segunda Guerra Mundial muy presente, eso probablemente a sonar algunas señales de alarma, al menos menores. ¿Lo entiende bien? La invasión del ejército de Hitler en septiembre de 1939 y la destrucción total de Varsovia en 1944 no han provocado en Polonia esos temores duraderos y latentes que existen respecto a la Unión Soviética y a Rusia. No existen esos temores respecto a Alemania, sencillamente porque la historia de los últimos 35 años ha evolucionado como ha evolucionado. Polonia pudo abandonar el bloque del Este, dominado por los soviéticos, sin derramamiento de sangre, y eso es muy importante, y pudo acercarse a Occidente. De hecho, Alemania desempeñó un papel importante en ello, porque naturalmente, en la antigua Unión Europea, antes de la ampliación de 2004, Alemania fue el principal defensor de esa ampliación, de la que también fue, por supuesto, el país que más se benefició, pero realmente también fue valedora de Polonia. Es decir, Berlín defendió la adhesión de Polonia. En conjunto, la mayoría de la población
considera que la adhesión de Polonia ha sido un éxito. En conjunto, los 22 años de pertenencia a la Unión Europea se consideran un éxito. El país se ha desarrollado económicamente, aunque siguen existiendo grandes diferencias entre ricos y pobres y muchísimos problemas que resolver. Pero la adhesión a la Unión Europea, que también se atribuye a Alemania, por decirlo así, en su papel de defensora, se valora como un éxito. Y en ese sentido, ya no existen temores de que los alemanes puedan hacer ahora exactamente lo mismo otra vez. Creo que esos temores solo existen en una pequeña minoría. Lo que se reprocha a los alemanes en sectores más amplios de la población es, por ejemplo, haber resuelto la cuestión de las reparaciones de esta manera, tal y como se resolvió, o mejor dicho, no se resolvió. Y ahí estamos hablando de sumas considerables. Und da kommen wir auf beträchtliche Summen. Ahí estamos hablando de sumas considerables. Pero como decía, Alemania podría haber hecho una política sensata si hubiera otorgado, por así decirlo, un valor algo mayor a las relaciones con Polonia, si las hubiera valorado más. Pero quizá ese sea otro tema. Creo que, entre la mayoría de la población polaca, no existe en absoluto el temor de que los alemanes vayan a invadir Polonia de algún modo en un futuro próximo. Lo que sí influye, también en el contexto del levantamiento de Varsovia, es el recuerdo por el que se espera algún tipo de reparación. PiS, es decir, el anterior gobierno nacional conservador, encargó un análisis al respecto, que se publicó en 2022. Y allí se estimaron los daños materiales, o los daños en general, incluidos los personales, en 1,3 billones de euros. Una cifra realista. Yo diría que he revisado el análisis y no es irrealista, si se tienen en cuenta los daños reales. Y por supuesto, la parte alemana ha argumentado que jurídicamente esto quedó resuelto ya desde los años 50 o 60. Pero la manera de tratar el asunto, el hecho de desacreditarlo, por así decirlo, también desde el lado alemán, no fue buena. Y de hecho, un gesto, no tiene por qué ser necesariamente económico, pero una política más considerada por parte de Alemania habría sido sin duda adecuada para suavizar un poco el ambiente en Polonia. Antes ha mencionado la admiración por Estados Unidos en Polonia. ¿Hasta qué punto llegan las redes transatlánticas y de la OTAN dentro de las élites polacas? Creo que llegan muy lejos. Una de las mayores cadenas privadas de televisión de Polonia tiene un propietario estadounidense, todavía. Ahora está a la venta, lo que quizá lo muestre de forma simbólica. O una situación que puedo describirle es la siguiente. Ya había mencionado a nuestro ministro de Asuntos Exteriores, Radosław Sikorski, que por cierto ya fue ministro de Defensa bajo el PiS en los años 2000 y que ahora se ha convertido por segunda vez en ministro de Asuntos Exteriores. En los años 2010 también fue ministro de Asuntos Exteriores. Está casado con una estadounidense, Anne Applebaum. Exacto, una periodista e historiadora relativamente conocida, entre otras cosas, que escribe también sobre historia rusa y que se pronuncia políticamente de forma muy explícita. Y Radosław Sikorski y ella tienen un hijo que sirve en el ejército estadounidense. Es decir, tenemos a un ministro de Asuntos Exteriores polaco que tiene un hijo que sirve en el ejército estadounidense. Y Radosław Sikorski también quiso ser presidente en las pasadas elecciones presidenciales, pero fracasó dentro de su partido frente a los otros candidatos. Pero no tuvo absolutamente ninguna importancia que un posible futuro presidente polaco tuviera un hijo en el ejército estadounidense. Lo aclaro para mostrarles hasta qué punto se percibe, o al menos se percibía, que existe prácticamente una simbiosis de intereses casi entre Polonia y Estados Unidos. En Polonia también hay un motivo que se utiliza una y otra vez.
verwendet wird. Es wurde, glaube ich, von tatsächlich Adam Michnik, den ich vorher erwähnt habe, geprägt. Creo que fue Adam Michnik, a quien mencioné antes, quien formuló algo que describe, en cierto modo, las principales coordenadas o puntos de referencia de la política exterior polaca de los últimos 30 años. Michnik dice, necesitamos la Unión Europea para nuestro desarrollo económico y nuestra estabilidad, y necesitamos a Estados Unidos para nuestra seguridad. Y esta perspectiva está empezando a resquebrajarse lentamente, naturalmente, tras la llegada de Trump al gobierno y con su política, pero sigue estando muy arraigada. Se refleja, por ejemplo, en que el gobierno anterior compró masivamente material militar, principalmente en Estados Unidos. Sí, y creo que las redes de las que usted habla desempeñan un papel absolutamente decisivo. Von denen Sie sprechen, eine ganz entscheidende Rolle. Un ejemplo de ello es el destacado político polaco Sikorski, al que usted ha mencionado. Está casado con Anne Applebaum, una periodista e historiadora estadounidense, que a su vez es amiga íntima de Victoria Nuland, quien ayudó a organizar el golpe de Estado del Maidán en 2014. Y Victoria Nuland, a su vez, está casada con el ideólogo neoconservador Robert Kagan. Y todos están conectados también a través de la Brookings Institution y del National Endowment for Democracy. En el fondo es una camarilla transatlántica. Sí, hay que decirlo. Sí, Sikorski también trabajó a principios de los años 2000 en un grupo de expertos estadounidense. Allí ocupa un cargo, está muy bien conectado en el ámbito transatlántico y desempeña un papel muy importante. Además, ya se le considera un posible sucesor del primer ministro Tusk. Lo mencioné. Se presentó dentro de su partido para obtener la candidatura a la presidencia. Perdió esa pugna interna, pero sus ambiciones de poder son muy grandes. ¿Eso significa que la vinculación transatlántica es una razón de Estado en Polonia? Sí, se puede decir así. Sin embargo, ahora empieza a resquebrajarse, porque eso que he descrito antes, y que también se ha transmitido, por así decirlo, de arriba a abajo, que los estadounidenses son lo máximo. Lo exagero un poco, que realmente solo tenemos que guiarnos por ellos, en lo que respecta a su cultura, su economía y su política. Lo digo deliberadamente de forma exagerada. Ese relato ahora, naturalmente, empieza a resquebrajarse. ¿Estamos realmente seguros bajo el paraguas de protección estadounidense si ahora cambia el gobierno y de repente se oyen voces que dicen, quizá no estamos tan seguros? De pronto, nuestro aliado más importante negocia con nuestro mayor enemigo, Putin. Así que, naturalmente, eso también contribuye a que haya inquietud entre la población. Y las élites políticas también están intentando reorganizarse en ese sentido. Y creo que el gobierno polaco, ahora bajo el primer ministro Tusk, está intentando poner más el foco en Bruselas. Lo hace de forma más bien discreta, pero con firmeza. Tampoco puede destacarlo de manera tan explícita, porque la oposición le reprocharía que está descuidando la cuestión de la seguridad si se orienta solo hacia Bruselas. Pero creo que esa es, en mayor medida, la posición del actual gobierno. Por lo demás, sí, hay que decirlo. La dependencia de Estados Unidos es muy grande, pero la afinidad también lo es, aunque ahora está empezando a agrietarse. 1999 wurde En 1999, Polonia fue admitida en la OTAN, pero Washington puso una condición: la rehabilitación del importante espía de la Guerra Fría que mencioné al principio, el coronel Richard Kuklinski. Para entonces vivía en Estados Unidos, y en Polonia, el entonces gobierno comunista lo había condenado a muerte. Así que el político opositor polaco Leszek Miller, líder de las fuerzas socialdemócratas, voló a Washington para asegurarse de que también la oposición polaca respaldaba a la OTAN. Allí se reunió con Kuklinski en una casa segura de la CIA, habló con él durante muchas horas y después tuvo que declarar que él se encargaría de resolverlo. Ese es, por tanto, un camino jurídico. Sí, eso lo dice exactamente, confirma lo que yo he dicho. Es decir, que desde la impuesta
von Kuklinski gefunden werde, was auch geschah. Es wurde eine Ausnahmeregelung geschaffen. Was sagt das über das polnisch-amerikanische Verhältnis? Ja, das sagt genau, das bestätigt das, was ich gesagt habe, ne? Also, dass man von der verordneten, Zugehörigkeit zum Sowjetblock, La pertenencia al bloque soviético no asumió, por tanto, una función de mediación que también habría podido asumir. Pero eso está por ver. Sin embargo, la orientación hacia Estados Unidos y la OTAN como ancla de seguridad frente a posibles agresiones futuras se entiende precisamente de esa manera. Y el debate era este: ¿Kuklinski era un traidor a la patria? Porque, aunque tuviéramos un sistema socialista, seguía siendo nuestro país y tiene su soberanía. En un país independiente, Polonia de facto no era una república escéptica, es independiente. Polen, es war keine Sowjetrepublik, es war ein eigenständiges Land, insofern hatte es gewisse Souveränität und jetzt ist En ese sentido, tenía cierta soberanía. Y ahora la perspectiva es esta: fue realmente un traidor a la patria, aunque traicionara a un país que a ojos de la mayoría de la población de entonces, y también de la actual, tenía un liderazgo ilegítimo. ¿No fue, pese a todo, un traidor porque perjudicó a nuestro país? Pero esa perspectiva ha dado paso a la idea de que en realidad actuó, por así decirlo, con una buena intención: ayudar a nuestro supuesto y actual amigo a sacarnos del imperio soviético. En ese sentido, sí, esa es la perspectiva que hoy domina. Insofern, ja, diese Perspektive dominiert heute. ¿Es el gobierno de Varsovia una correa de transmisión de Washington hacia la Unión Europea? In die EU hinein. Ja, ich würde sagen schon. In Teilen ist es das schon. Sí, yo diría que sí. En parte lo es. También me entristece mucho que sea así. Quizá podamos mencionar aquí que, en cierto modo, el principal problema de la Unión Europea, si lo vemos en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania, es que en el fondo no hacemos política en interés de Europa. Y hablo ahora de la Unión Europea como tal y de la mayoría de los países de la UE. Es decir, hacemos una política. Nos hemos dejado dividir por la política de que los estadounidenses, que querían a costa incorporar a Ucrania a la OTAN, die Ukraine in die NATO reinführen wollten. Die Deutschen und die Franzosen haben damals noch 2008 den richtigen... Los alemanes y los franceses, ya en 2008, tuvieron el impulso correcto, o la intuición, como se quiera llamar, y dijeron: no deberíamos hacer esto, pero al final cedieron. Y por adelantarlo, Europa no actúa en su propio interés cuando se trata de la política hacia Rusia y Ucrania, porque nuestro interés era preservar una Ucrania neutral tal y como estaba, y al mismo tiempo buscar la vinculación económica, posiblemente mediante acuerdos de asociación, en los que naturalmente también habría tenido que incluirse a Rusia. Pero naturalmente eso no estaba de los estadounidenses: que nuestro continente euroasiático se integrara más estrechamente de alguna forma pacífica, porque eso debilitaría naturalmente la posición de Estados Unidos. Weil das natürlich die Position der Amerikaner schwächen würde. Und insofern, um auf Ihre Frage zurückzukommen, natürlich brauchen die Amerikaner Y en ese sentido, volviendo a su pregunta, naturalmente, los estadounidenses necesitan las herramientas adecuadas para contrarrestar este posible acercamiento, esta política de acercamiento euroasiático, si quiere llamarlo así, para contrarrestarlo. Y Polonia se presta a ello no solo por su situación geográfica, sino también, naturalmente, por su tamaño relativo, con 38 millones de habitantes, pero sobre todo por su historia, es decir, como víctima tanto de los nazis alemanes como de la Unión Soviética. Y naturalmente, los actores correspondientes, ya sean los servicios de inteligencia o los responsables políticos, saben cómo está estructurada la sociedad polaca y qué patrones de pensamiento funcionan, y que naturalmente pueden utilizarse en ese sentido. Y sabe, esto también se ha podido ver en muchísimos ámbitos o situaciones, lo fácilmente que se puede utilizar al país. Wie das Land benutzt werden kann. Ich kann mich erinnern jetzt an eine ganz konkrete Szene. Recuerdo una escena muy concreta que quizá ilustre esto. Un año después del inicio de la guerra en Ucrania, el presidente estadounidense fue a Polonia para pronunciar un gran discurso, por así decirlo, para dar ánimos y animar a seguir luchando, y todo eso lo hizo en Varsovia, en un lugar destacado. Y aquello parecía un acto de campaña electoral.
El presidente polaco habló 10 minutos, pero todo el evento en Varsovia lo organizaron los estadounidenses. Es decir, la parte polaca permitió que, por así decirlo, los estadounidenses llevaran la dirección de cómo se organizaba la aparición del entonces presidente de Estados Unidos, Biden. El presidente polaco habló y después hubo una pausa de 10 minutos para que, por así decirlo, no resultara molesto para los espectadores estadounidenses que hablara algún presidente polaco. Y entonces Biden apareció corriendo y, en realidad, pronunció un discurso de campaña electoral con el casco antiguo de Varsovia como telón de fondo. ¿Por qué cuento esto? Porque simplemente muestra lo que he mencionado antes, que en Polonia existe la percepción, y que al menos hasta la toma de posesión de Trump, se transmitía de que somos un cuerpo simbiótico. Incluso podemos tener a un presidente cuyo hijo sirve en el ejército estadounidense, y eso no es una contradicción, porque en realidad somos simbióticos. Los estadounidenses pueden hacer campaña electoral aquí. Es algo muy fuerte. En ese sentido, todo esto y lo que he mencionado antes es, si se quiere, una oportunidad fantástica para quienes necesitan correas de transmisión. Polonia se presta a ello de manera fantástica. Lo digo, por supuesto, cínicamente. De otro modo, la estrecha relación entre Varsovia y Washington también se pone de manifiesto en la voladura del gasoducto Nord Stream en otoño de 2022, de la que el periodista de investigación estadounidense Seymour Hersh responsabiliza a su propio país. Y entonces intervino con un tuit el destacado político polaco Sikorski, al que ya hemos mencionado. Dio las gracias a Estados Unidos por la voladura que Seymour Hersh atribuyó a su propio país. A Estados Unidos. ¿Cómo lo valora usted? Sí, lo valoro así. Sikorski dijo en voz alta lo que todos los que piensan con sobriedad pueden deducir por sí mismos, incluso sin los antecedentes explícitos que, entre otros, Seymour Hersh ha analizado y expuesto, y que pudo documentar de forma concreta utilizando sus contactos. Porque naturalmente, Estados Unidos tiene un gran interés, o siempre lo ha tenido, en que no exista una vinculación demasiado estrecha entre Rusia y Alemania, y en un sentido más amplio, entre Rusia y la Unión Europea, liderada por Alemania o con Alemania desempeñando un papel decisivo. Y de hecho, Joe Biden anunció el atentado unos meses antes. Solo había que escuchar con atención. Y en ese sentido, Sikorski tuiteó eso. ¿Sabe? Hay que tener en cuenta que tiene una naturaleza narcisista, algo que quizá todos tenemos en cierta medida, pero en su caso está muy acentuada. Y creo que sencillamente quiso demostrar de forma espontánea en ese momento, yo lo sé, y ahora puedo rematarlo, por así decirlo, con una frase ingeniosa. Además, realmente se alegró de ello. Ya 15 años antes había arremetido contra los gasoductos Nord Stream. Entonces, cuando aún era ministro de Defensa, los calificó de pacto Molotov-Ribbentrop. Así que, sí, simplemente expresó lo que también sentían las personas que piensan con sobriedad, que la fuente más probable son Estados Unidos, incluso si se llevó a cabo, por ejemplo, por manos ucranianas. Pero no ocurrió sin el conocimiento ni sin el apoyo de los estadounidenses. Sí, pero después se retractó de esa postura, porque recibió duras críticas. Borró el tuit, pero cuando le preguntaban, seguía diciendo, en realidad, sí, pero al menos los estadounidenses lo sabían. Y se sabe que los estadounidenses están ahí, en algún lugar entre bastidores. Ese es el contexto. Lo interesante es que en Polonia, durante los primeros días tras la voladura del gasoducto Nord Stream, se atribuyó realmente a los rusos. Se decía, de acuerdo, esos rusos lo hacemos para necesitar más energía en el futuro y así poder hostigar a Europa. En serio, se difundió un comunicado de ese tipo. Polonia también se habría beneficiado, al menos indirectamente, de la energía rusa barata, del gas ruso, como parte de la Unión Europea y de la red de gas. También se está haciendo en Polonia una política pro-estadounidense en contra de sus propios intereses.
Sí, en realidad sí, es lo que he mencionado antes. Europa, como tal, está haciendo política en contra de sus propios intereses. El interés fundamental de la Unión Europea es y debería ser, y lo ha sido, encontrar una fórmula de convivencia que esté garantizada mediante acuerdos. En lo económico, mediante interdependencias económicas, también dependencias mutuas. Utilizo esta palabra de forma muy explícita. Siempre se depende de algo, de alguien. No vamos a producir nosotros mismos el gas. La cuestión es si podemos diversificar nuestras fuentes hasta el punto de que la dependencia respecto a determinados países proveedores no sea demasiado grande. Porque naturalmente no es inteligente obtener el 100% del gas de Rusia. Gas aus Russland zu beziehen. Das ist politisch und auch ökonomisch dumm. Eso es políticamente y también económicamente estúpido, por cierto. Pero redunda en el interés más genuino de Europa que organicemos una convivencia pacífica con Rusia, algo que, por cierto, también saldría rentable económicamente. Y las bases para ello ya estaban sentadas. Por cierto, creo que los alemanes cometieron un error con Nord Stream. No por el hecho de que se construyera, sino porque fue un proyecto exclusivamente germano-ruso. Y si se hubiera convertido en un proyecto europeo, creo que podría haberse hecho mediante posibles mecanismos, con un consorcio europeo, por ejemplo, o incluyendo a los países a los que afecta. Y teniendo también presente la historia, naturalmente, los estadounidenses influirán en los polacos en esta cuestión. Die Amerikaner auf die Polen einwirken werden in dieser Frage. Also man hätte das von deutscher Seite klüger machen können. Ein europäisch. Bueno, desde la parte alemana se podría haber hecho de una manera más inteligente, un proyecto europeo-ruso de gasoducto. Pero eso está en otro planeta. Pero como decía, anticipándolo, la paz con Rusia es un interés genuinamente europeo. No es el interés de los estadounidenses. Y ahora, la historia, los miedos y el contexto que en Polonia simplemente están presentes y siguen siendo muy vivos, pueden ser utilizados por todos aquellos que quieren sembrar discordia y luego intensificarla. ¿He respondido a su pregunta? Ja, sehr genau. Die Frage ist beantwortet. Sí, con mucha precisión. La pregunta está respondida. Y en su libro Con Rusia, usted aboga por un cambio de política, por una solución pacífica a la guerra de Ucrania y por un entendimiento con Putin, con Rusia. La situación está ahora mismo completamente estancada. ¿Cómo se supone que puede lograrse? Sí, creo que en este momento apenas es posible. Esas posibilidades existían. Existían, por supuesto, antes del estallido de la guerra. Simplemente negociar. Porque, en última instancia, siempre se trató de incorporar o no incorporar a Ucrania a las estructuras militares de la OTAN o de Occidente. Ese fue el punto central. Y la parte estadounidense lo sabía, y también lo sabían los responsables de tomar decisiones en Europa, que ese era el aspecto central. Rusia volvió a formularlo en una especie de exigencia en diciembre de 2021. Naturalmente también con demandas muy duras que no se podían cumplir, pero siempre se trata, por así decirlo, de exigir lo imposible para lograr lo posible. Esa es la base de las negociaciones. Luego existió la posibilidad, un mes después del inicio de la guerra, en Estambul. También fue torpedeada de facto por Occidente. Allí Rusia y Ucrania ya estaban muy cerca de llegar a un acuerdo. Y también, más adelante, durante la guerra, últimamente con las iniciativas de Donald Trump, que naturalmente tenía en parte una visión equivocada del asunto, pero todos esos eran puntos de partida para negociar. No veo otra salida que la vía de la negociación. Y al mismo tiempo, la situación está ya tan bloqueada que en la práctica, para ambas partes, tanto para Moscú como para Kiev, los compromisos equivalen, por así decirlo, a una derrota. Porque al fin y al cabo, están las enormes víctimas que ya ha causado la guerra. Y ese odio que naturalmente ha surgido entre las dos sociedades. Y, en la sociedad ucraniana, hacia los agresores rusos. Todo eso ya forma parte de la política, o debe tenerse en cuenta, y cada vez es más difícil imaginar cómo puede ser posible ahora un acercamiento en la mesa de negociación.
Naturalmente, es importante que también nuestra perspectiva, es decir, la perspectiva europea, tenga que renunciar de verdad a sus exigencias maximalistas, igual que la perspectiva de Moscú. Moskauer Perspektive natürlich. Und die Perspektive kann nicht mehr sein, Russland muss sich Y la perspectiva ya no puede ser. Rusia tiene que retirarse de los territorios que ha ocupado y demás y pagar reparaciones de guerra. Hay que formular objetivos realistas. Pero sinceramente, políticamente no veo ningún punto de partida. Si no son derrocados los respectivos gobiernos o las cúpulas de Estado, tanto en Moscú como en Kiev, no veo cómo podrían acercarse. Lo que quizá veo es que podría haber una revuelta entre los soldados, algo que, sinceramente, espero de forma un tanto utópica como ocurrió al final de la Primera Guerra Mundial. ¿En qué bando? ¿Perdón? Auf welcher Seite? ¿En qué lado? Lo mejor sería que ocurriera en ambos lados al mismo tiempo, porque entonces, por así decirlo, las dos partes. Hablo ahora un poco utópicamente, ya sabe. Siempre hago eso cuando no veo perspectivas realistas. Pero lo digo también porque de hecho ya ocurrió algo así, y usted lo sabe, al final de la Primera Guerra Mundial. La rebelión de los marineros de Kiel tuvo una gran repercusión política. Los soldados dijeron, no vamos a seguir luchando, porque esto no tiene sentido. Y eso se extendió como la pólvora y al menos en Alemania, acabó llevando a que Alemania capitulara. Los dados desencadenan revoluciones cuando dan los tumultos visibles. Sí, al final son los soldados quienes combaten. Sabe, siempre son los mandos, civiles o militares, quienes dan las órdenes. Y al final son los soldados quienes las ejecutan. Y si ahora los soldados se amotinan, las órdenes no se ejecutan. Sé que esto suena muy ingenuo, pero creo que al menos intento aportar mi granito de arena y hacer público de algún modo que al final también depende de cada persona si combate o no. Veo pocas señales de ello en el ejército ruso. Veo numerosas señales de descomposición, de desmoronamiento en el ejército ucraniano y en el aparato de poder ucraniano. ¿Usted lo percibe de forma parecida? Sí, la perspectiva rusa, es decir, cómo está la situación allí en Rusia, últimamente al menos no la he analizado tanto, pero en Ucrania, desde luego. También tenemos muchísimos hombres ucranianos en Polonia, y tengo que decirle que algunos con los que hablé estaban divididos. Eso fue sobre todo en los primeros años de la guerra. ¿Debían ir o no debían ir? Porque las expectativas sobre ellos eran sencillamente muy grandes por parte de sus propios compatriotas, pero también, en ocasiones, de mis compatriotas polacos. En realidad, deberíais estar luchando allí. Y quienes no querían luchar estaban divididos. Mientras tanto, lo veo más bien así. Quienes están en el país realmente han tomado la decisión de no querer tener nada que ver con esta guerra. Y por supuesto, leo en los informes correspondientes cuál es la realidad en la propia Ucrania cuando se trata de la movilización forzosa en plena calle. La resistencia crece. Y también ha habido, en los últimos 4 años, no sé ahora la cifra exacta de víctimas, pero bastantes ucranianos han muerto al huir o al intentar cruzar la frontera. Eso es una cosa. Y otra realidad es que, naturalmente, no todos pueden librarse pagando. Quienes pueden permitírselo, quienes además tienen las redes de contactos adecuadas en las autoridades y en parte cuentan con los medios necesarios, pueden librarse pagando y no combaten. Y a quienes no pueden hacerlo, los movilizan. Y esa también es la realidad. Por cierto, es algo parecido en Rusia. Y esa es la perspectiva de los soldados que al final tienen que morir en las guerras, tal como yo lo veo. Veo por todas partes cuando miramos los informativos de televisión y las declaraciones de nuestros políticos, pero también, por supuesto, las de la parte rusa, que falta esa perspectiva. Que mueren personas. En realidad, son peones en un tablero de ajedrez para los políticos. También para nuestros políticos, en mi opinión, en determinados. Y vuelve a aplicarse la frase, las armas las suministran los ricos, los cadáveres los ponen los pobres. Sí.
gerne auch mit Witzen über die russische Armee äußert und dann gerne Lacher sammelt, aber dann nicht erwähnt, dass dort immer ständig Menschen sterben, konkrete Menschen. Und wieder gilt der Satz, die Waffen liefern die Reichen, die Armen liefern die Leichen. Ja, das hat sich leider nicht geändert. Por desgracia, y no ha cancelado. Pero tampoco va a cambiar si me dices así, de forma tan impobres. Si en el fin me dicen no. Ein großes Risiko. Actualmente considero un gran riesgo que se toleren los sobrevuelos de drones ucranianos en dirección a Rusia, en los países bálticos, en Lituania, pero también en Estonia, también en Polonia. Allí también se tolera de forma tácita. Ja, das hat ja das hat keinen. Sí, geográficamente no tiene sentido, no tengo constancia de eso. Polonia está más al oeste, y en ese sentido, ahí entra en juego. Los drones pueden volar lejos, también pueden seguir trayectorias curvas, por eso lo he dicho. No lo sé, pero no tengo información sobre hasta qué punto se utiliza eso. Esto ha sido ayer, anteayer. Ayer impactó en Polonia un misil presuntamente ruso. Mutmaßlich russische Rakete in Polen eingeschlagen. Also es spielt insofern die Verletzung des polnischen Luftraums. También influye la violación del espacio aéreo polaco, o el uso o la violación del espacio aéreo polaco, porque no es la primera vez que objetos voladores, objetos militares, llegan allí a Polonia, desde el lado ucraniano o desde el lado ruso. Como he dicho, este misil fue identificado como ruso. Pero sabe, creo que también soy de los que no se creen al 100% las informaciones oficiales de las autoridades sobre si era ruso o ucraniano. No digo que sea falso, que no pueda ser así. Pero creo que no siempre todo lo que se dice es cierto, porque en un ataque con drones del año pasado, en septiembre del año pasado, también hubo informaciones muy contradictorias. Sehr widersprüchliche Informationen gab. Man hat das den Russen zugeschrieben, dass es russische Drohnen waren, die dort in polnischen. Se atribuyó a los rusos que eran drones rusos los que cayeron allí, en campos polacos. Al mismo tiempo se supo, y el ejército polaco lo confirmó, que los bielorrusos advirtieron a Polonia de que allí estaban entrando drones. En ese sentido, sí, siempre considero este tipo de informaciones con muchísima cautela. Pero si realmente hay sobrevuelos de drones, es decir, sobrevuelos de drones ucranianos, no lo sé. Pero puedo imaginármelo políticamente, en el contexto de las actuaciones políticas del gobierno polaco, que ayer, tras el impacto del misil, también dijo: no retiramos nuestro apoyo a Ucrania, tampoco el apoyo en armas a Ucrania. Vamos a mantenerlo. ¿Cómo valora el riesgo de una guerra europea a gran escala, desencadenada, por ejemplo, por sobrevuelos de drones, por el secuestro de barcos en el mar Báltico o por algo parecido? Sabe, creo que no se llegará a una guerra, a una gran guerra en ese sentido, librada como se está librando en Ucrania, entre Rusia y Ucrania. Pero creo que esta guerra, aunque suene extraño hablar así teniendo siempre presentes los cientos de miles de muertos, se irá fragmentando. Es decir, que realmente puede escalar, pero no hasta una escalada total. Me cuesta describir lo que quiero decir. Sería una fragmentación en el sentido de muchos pequeños conflictos. Si los estados bálticos son identificados ahora por Rus decisivo, como actores decisivos, por ejemplo, de Petersburgo, San Petersburgo, y así sucesivamente. Que eso también pueda deberse a medidas rusas, no lo descarto. Pero tampoco descarto que sea una operación de falsa bandera, porque también tenemos que tener en cuenta que Ucrania, si quiere continuar la guerra hasta una posible victoria o hasta el punto al que quiera llegar la dirección ucraniana, tiene un interés natural en que los estados de la OTAN entren en este conflicto. Y no lo formulo como un reproche a Ucrania. Es el comportamiento normal de un actor que sabe que tiene que luchar y que tiene aquí a sus apoyos, pero que solo le apoyan a medias, por decirlo así. Debemos apoyarle por completo, está claro. Eso supondría un gran alivio para la dirección ucraniana. Y eso también hay que tenerlo siempre presente. Apoyamos a un país que ha sido atacado, invadido de forma ilegítima, pese a los antecedentes políticos.
Es natural que tenga interés en no quedarse como el único Estado implicado, sino en que sus aliados entren en esta guerra. Y solo eso ya contribuye a que aumente la posibilidad de que esta guerra se desborde o precisamente escale. Por eso no creo que se llegue a una guerra, a un estallido explosivo, porque creo que entonces Rusia realmente jugaría la carta nuclear. Y creo que los dirigentes, al menos de manera no oficial, también son conscientes de ello en las capitales europeas. Esperemos que sí. ¿Cuáles serían las 3 condiciones más importantes para un acercamiento para la paz en Ucrania? Las 3. Le mencionaré al menos una, y luego veremos si sobre esa base puedo mencionar alguna más. La primera es esta. Hablo desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de Europa Occidental. Porque sin nosotros, en última instancia también sin nosotros, y por supuesto sin los estadounidenses, Ucrania no puede librar esta guerra. Sin los medios que llegan allí de distintas formas, ya sea en armas concretas o en ayuda financiera, no puede continuar esta guerra. Que entre nosotros se abra paso la perspectiva de que no estamos en el lado bueno luchando contra el mal. Es como una condición básica, que reconozcamos nosotros mismos que hemos respaldado una política impulsada por los estadounidenses, una política que hemos apoyado y que hace exactamente aquello que reprochamos a los rusos, es decir, ser imperialista. Es decir, ampliar nuestra esfera de influencia. Y queríamos hacerlo mediante la ampliación de la OTAN y demás. Por eso la primera condición es hacer una autocrítica, analizar quiénes somos y qué política hemos llevado a cabo en el pasado, sobre todo en el pasado reciente, y cambiar esa política. Y creo que esa es la condición básica. La segunda condición es que, de nuevo, desde nuestra perspectiva, no quiero entrar ahora en las particularidades ucraniano-rusas de la guerra, sino en nuestra perspectiva, porque como Unión Europea y como Estados miembros individuales también somos socios importantes o apoyamos, debemos desvincularnos de Estados Unidos a medio y largo plazo. Y es así porque esa es la condición básica si queremos construir juntos, de forma duradera, una convivencia pacífica en nuestro continente, donde estamos conectados con cada uno de los países. Creo que esa es la segunda condición, aunque sería más bien a largo plazo. Porque nuestro interés debería ser convivir en paz. Y ese no es necesariamente el interés de los estadounidenses, porque eso significa que como continente integrado, también podemos vivir con menos influencia de Estados Unidos. Así que yo mencionaría esas 2 condiciones. Y la tercera sería quizá que efectivamente se articule una mayor resistencia entre las poblaciones, porque sí creo que eso también puede tener influencia. Tenemos el ejemplo español. En el contexto de la guerra de Irak, el gobierno español se enfrentó de forma muy contundente a Estados Unidos. En principio, fue el único gobierno europeo que lo formuló con esa dureza y que además sacó la consecuencia. No pueden utilizar sus bases en nuestro territorio nacional para esta guerra. Por cierto, el gobierno español también se ha posicionado con mucha claridad en el conflicto de Gaza, en la guerra de Gaza y ante el genocidio allí. Y esto también se debe a que hay una mayor resistencia en la población. Lo muestran las encuestas, pero también, por ejemplo, las manifestaciones, el tamaño de las manifestaciones en España. Eso demuestra que también puede influir en los dirigentes políticos. En ese sentido, quizá esa sea la tercera condición, que la resistencia desde abajo se haga más fuerte. El publicista y autor polaco Jano Pielka reclama que se reconozca la corresponsabilidad de Occidente en la guerra de Ucrania, que Europa se desvincule más de Estados Unidos y avance hacia una política guiada por sus propios intereses y una mayor resistencia de la población contra la política de guerra. Muchas gracias por ello. También debemos recordar que creo Varsovia es la única capital del mundo que ha dado a su aeropuerto el nombre de un músico, Frédéric Chopin. Usted también es músico y por eso terminamos esta conversación con una canción que ha elegido usted,
porque en Gegen den Strom mostramos posiciones y perspectivas que los medios de propaganda silencian. Adelante. Welche die Propagandamedien verschweigen. Bitte schön. Ja. Sí, es una obra que he escrito yo. Está inspirada, de hecho, en la guerra de Ucrania, en los soldados y en los hombres que también llegaron a Polonia, de los que he hablado. Hombres divididos, que no sabían si debían luchar. Algunos, de hecho, acabaron yendo a combatir. Y he reflexionado sobre quién lucha realmente en los frentes, quién muere en los frentes y quién no. Y sí, dentro de mí nació una rabia enorme. Y no se refiere solo a los soldados ucranianos, por supuesto, sino también a los rusos, a quienes están enviando al matadero allí. Igual que ya ocurrió en guerras anteriores y como probablemente ocurrirá en las guerras del futuro. La mayoría de las veces se sacrifica a jóvenes por intereses muy cuestionables, por resumirlo de alguna manera. Y entonces nació esta canción. Primero nació en polaco, pero después la traduje al alemán, y se llama Mar Negro. Schwarzes Meer. Schwarzes Meer ergießt sich aus den Lippen gebrochenen Krug. El mar negro se derrama de los labios en la vasija rota. Corres, juegas, apuntas, con el dedo sobre el gatillo sin seguro. Allí en la oscuridad, un tirador grita, dando órdenes. Escúchame, porque si hoy no lo matas tú, mañana te matará él a ti. Es difícil no creerlo. Más difícil aún, resistirse. Pero lo más difícil, decir que no. Es difícil, pero no hay tristeza en no estar en una guerra. Nicht deinem Krieg zu sein. Das Grenzland blutet in Flüssen des stummen Nichts klingen. La tierra fronteriza sangra ríos de sangre. Los golpes no suenan a nada, ciegos y mortales. Produzcamos más armas, exigen. Se trata de libertad, de la suya, de la nuestra, supuestamente. Bajo los focos exigen valentía, porque no se refieren a la suya propia. La guerra justa la ganamos nosotros, la ganáis vosotros, pero solo mediante muerte y sufrimiento, porque entonces resulta difícil no creerlo, resistir aún más. Pero lo más difícil es decir no. Es difícil, pero no es ninguna tristeza no estar en una guerra. Ante ciertas banderas, har el sentido y el sueño democráticos. Degradar, falsear, codificar uno, extraer oxígeno de la sala. Proclaman sus valores, pero ocultan el verdadero núcleo de la catástrofe. La tríada capitalista, que encierra, desnuda, desata y hace estallar la explotación y el poder, apaga la estrella decadente del sistema. Es difícil no creerlo. Resistir aún más, pero lo más difícil es decir no. Es difícil, pero no ser un peón en su juego. El mar negro se lleva corazones jóvenes en cajas. El destructor se acerca. Los dolores como olas negras rompen en muerte marrón. Tras la segunda, la tercera hora golpea. Un nuevo amanecer de la noche del mundo hacia lo infinito. Esta vez colapsa, infecta, multiplica, descifra este mito con vestimenta mortal. Es difícil no creer en él, más difícil aún resistirse, pero lo más difícil es decir no. Es difícil, pero no seas un peón en una guerra que no es la tuya. No seas un peón en una guerra que no es la tuya. No seas un peón, no en tu guerra. No mueras, ser humano, en una guerra que no es la tuya. Y no mates, soldado, en una guerra que no es la tuya. En la negrura del mar se hunde la guerra, no es la tuya. En la negrura del mar se hunde la guerra, no es la tuya. En la negrura del mar se hunde la guerra, no es la tuya. Hundid la guerra.
Es ist nicht deiner. Versenkt den Krieg. Versenkt Insebubar den Lemera. Una guerra. Porque no es tu guerra. den Krieg. Versenkt No, no es tu guerra. den Krieg. Versenkt 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 den Krieg. Denn es ist nicht dein Krieg. Nein, es ist nicht dein Krieg. Nein, es ist nicht dein Krieg. No, no es tu guerra. Hombre, no mueras. Hombre, no mueras. Hombre, no mueras. Y soldado, no mates. No seas un peón en una guerra que no es tuya. No seas un peón en una guerra que no es tuya. No. Nein. Danke sehr. Muchas gracias, señor Bob. Y para añadir algo más, está dedicado a todos los soldados, explícitamente de ambos bandos, tanto en Ucrania como en Rusia. Aquí y allí mueren personas normales. Die sterben. Wunderbar. Maravilloso. Gracias. Dank. Gerne. Claro. Gracias por la conversación y por la invitación. Danke.